El señor Cerrón está impedido judicialmente y no lo van a ver ni siquiera de portero en ninguna de las instituciones del Estado. México, en lo económico, tiene que ver con la falta de crecimiento. Durante todo el periodo neoliberal no ha habido crecimiento. El niño le entregaba vivo, pero si le decía que está vivo, el niño torcía el cuello del pollo y le enseñaba el pollo muerto. Detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. La democracia es considerada como una forma de gobierno justa y conveniente para vivir en armonía. En una democracia ideal, la participación de la ciudadanía es el factor que materializa los cambios, por lo que es necesario que entre gobernantes y ciudadanos establezcan un diálogo para alcanzar objetivos comunes. En un gobierno ideal, la corrupción no es un problema que enfrentar, como tampoco lo es la seguridad en los servicios sociales como buena salud, educación, servicios públicos, domiciliarios seguros y a precios justos. En un gobierno ideal, no existe la complicidad entre los poderes políticos y económicos. En este tipo de gobierno, los contribuyentes saben que deben pagar solo lo necesario, porque es la garantía de la paz social y el progreso. En un país ideal, con un gobierno ideal, la brecha de la desigualdad no se percibe y la seguridad es tan elevada como en Canadá y en Japón, donde las familias dejan las puertas abiertas para el que recoge la basura entre a buscarla, que usted deja su carro abierto con objetos y nadie los toca. Un país y un gobierno ideal es aquel donde los tribunales penales casi no existen, donde han tenido que cerrar cárceles porque no hay delincuentes, o como en Japón, donde la policía tiene poco que hacer porque en un año se presenta si acaso un solo homicidio. Desgraciadamente, estamos en Latinoamérica, donde los ciudadanos y los gobernantes no son del todo responsables. Es por eso que hoy veremos dos gobiernos de ideologías semejantes. Están pensando que van a ponernos contra la pared, que como faltan esos pequeños tramos, nos van a chantajear. Se está anunciando algunos paros y bloqueos en las carreteras, malintencionados y pagados algunos dirigentes. ¿Por qué AMLO es tan popular y por qué Castillo es impopular? ¿Qué los hace lo que son? ¿Tienen futuro político? ¿Están muy próximos a alcanzar lo que prometieron? Como todos deben saber, Andrés Manuel López Obrador es el segundo mandatario con mayor aprobación del mundo, con 66%, únicamente debajo de Narendra Modi, primer ministro de India, según un estudio realizado por la empresa global de inteligencia Morning Consult. El estudio también ofrece resultados de una encuesta realizada sobre la percepción de la gente respecto al trabajo de sus gobiernos. En este rubro, 51% de los mexicanos asegura que se está yendo por un buen camino, mientras que el otro 49% señala que la administración de AMLO va por el camino equivocado. Además, el estudio argumenta que Andrés Manuel López Obrador tuvo un crecimiento en su aprobación entre abril del 2020 y marzo del 2022, pasó de 60 a 66%. Mientras que en el lado peruano ocurre todo lo contrario. En agosto del 2021, según la encuestadora Ipsos para el diario El Comercio, dio a conocer que el presidente Pedro Castillo, después de 2 semanas de haber asumido el cargo, su aprobación era la más baja de los últimos 20 años al iniciar un mandato, con una aceptación del 38%, casi la mitad que algunos de sus predecesores. Todos sus predecesores de los últimos 20 años habían iniciado su mandato con una amplia aprobación, entre el 55% y 60%, y una desaprobación que no superaba el 20%, excepto Francisco Sagasti, que comenzó con una aceptación del 44% y una desaprobación del 35%. El rechazo a Castillo se encontraba mayoritariamente en Lima, donde alcanza el 66% frente a un 24% que lo aprueba. Cifras similares a los porcentajes de votación obtenidos por Fujimori y Castillo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Para marzo del 2022, según la encuesta de Ipsos para el diario El Comercio, la aprobación de Pedro Castillo es de 26%, mientras que los que desaprueban es 66%.
Mientras que la encuestadora del Instituto de Estudios Peruanos, IEP, publicada por el diario La República, señala que la aprobación del presidente Castillo es apenas de 24%. En tanto, su desaprobación llegó a nivel más alto en sus 8 meses de gobierno, 68%. ¿Pero por qué pasó esto? ¿Acaso no se suponía que los presidentes de izquierda siempre son los más queridos o aprobados? Puede que la manera más simple de explicar sea en la manera que ganaron. Recordemos que en las elecciones presidenciales de México en el 2018, Andrés Manuel López Obrador se impuso con 53% por delante del conservador Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, quien obtuvo 22%. Pero no solo eso, AMLO se convirtió en el presidente más votado de la historia de México, por delante del priista Carlos Salinas de Gortari, que en 1988 obtuvo el 50.3%. Más de 30.113.483 votos, con una participación ciudadana del 63.4%, quienes decidieron respaldar al candidato de Morena. López Obrador superó el récord de votación que tenía Peña Nieto en el 2012, que según el programa de resultados electorales preliminares, Peña Nieto obtuvo 18,7 millones de votos en contraste con los 15,5 que votaron por AMLO ese año. Además, rebasó el millón de votos en 7 estados, mientras que Peña Nieto solo superó el millón de votos en 4 estados durante las elecciones del 2012. De hecho, AMLO solo perdió en un solo estado, de los 32 estados. En el estado de Guanajuato, según el conteo de votos del INE, reportó que el candidato de la coalición Por México al Frente, Ricardo Anaya, obtuvo la victoria en ese estado con 40% de los votos frente al 30% de AMLO. En el caso peruano, la historia es todo lo contrario. En las elecciones generales de Perú del 2021, 18 candidatos presidenciales participaron. Sin embargo, en primera vuelta 2 candidatos dieron la sorpresa, Keiko Fujimori y Pedro Castillo. En esa ocasión, solo participaron el 70% de los peruanos habilitados para votar. En una encuesta realizada por el Instituto de Estudios Peruanos IEP del 19 al 23 de febrero del 2021, la candidata Keiko Fujimori tenía el más alto rechazo entre los candidatos. Un 54% en la Lima metropolitana lo rechazaba, un 56% del Perú urbano y 52% del Perú rural. Mientras que en el sur el rechazo a Keiko era de 64%, en el centro de 60% y en el norte con 49%. En el caso de Pedro Castillo, casi nadie lo conocía. Solo en las últimas semanas comenzó a escalar como espuma. Lo único que se conocía de Castillo fue cuando supuestamente lideró una huelga de profesores en el 2017. De esta manera, pasó a segunda vuelta con 18% de los votos, mientras que Keiko Fujimori solo tenía 13%. Ambos candidatos ni siquiera sumaban el 50%. Del total de los peruanos habilitados, ni siquiera tenían el 20% de los votos. Del total de los votos emitidos, un 15% votó por Castillo y un 10% por Keiko. De hecho, ese día, un 19% de los peruanos votaron en blanco o viciaron su voto. Ambos candidatos, en suma, ni siquiera superaron el 30% de peruanos que no fueron a votar. Es decir, que desde un principio ambos candidatos tenían problemas de legitimidad ante la población. Cualquiera pensaría que para convalidar una segunda vuelta, el voto debería superar el 50% de los candidatos. Desgraciadamente, la legislación peruana no convalida los votos nulos o blancos o la abstención. Con estos datos, la campaña de la segunda vuelta estuvo marcado por polémicas y pesimismo. Después de más de un mes después de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, los funcionarios declararon a Pedro Castillo, de 51 años, como presidente del Perú. Esto, después de un mes de acusaciones, recursos e impugnaciones por parte de la candidata Keiko Fujimori para anular los resultados de las elecciones presidenciales del 6 de junio. El candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, obtuvo el 50.125% de los votos, frente al 49.87% que obtuvo su rival, Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, de acuerdo con los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales. Se trata de una ventaja de alrededor de 44.000 votos. Contrapoderes. Como todos sabrán, un gobierno en un sistema republicano está limitado por el Congreso o el Poder Legislativo.
En el momento de jurar como presidente de México, AMLO tenía 191 de 500 diputados, pero con sus aliados llegaban alrededor de 300 diputados. En cuanto a la Cámara de Senado, AMLO tenía control sobre 55 de 128 senadores, pero con sus aliados llegaban 69 senadores. En la actualidad tiene 61 senadores, después de la renovación del 2021. Con sus aliados vuelve a tener 69 senadores. En cuanto a la Cámara de Diputados, tiene 202 después de la renovación del 2021. Con sus aliados llega alrededor de 230. Con estos resultados no le quedó otra opción que negociar. Sin embargo, AMLO se había encargado de encaminar sus principales reformas, tales como crear una Guardia Nacional cuando prometió no militarizar el país, como también canceló la reforma energética del presidente Enrique Peña Nieto. También impulsó sus principales proyectos públicos, tales como Tren Maya, la refinería Dos Bocas, la cancelación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México y el reemplazo por el aeropuerto internacional Felipe Ángeles. En contraste, Pedro Castillo, desde que pasó a la segunda vuelta, estaba claro que ningún candidato tendría mayoría absoluta en el Congreso. Para aquellos que no sean de Perú, tienen que saber que en Perú solo existe una sola cámara, sin la posibilidad de renovar a medio mandato de un gobierno. Actualmente el Congreso peruano se compone de 10 partidos, de los cuales el partido del gobierno tiene 37 de 130 congresistas, más su aliado suman 42 congresistas. Mientras que la derecha, que perdió las elecciones por 44.000 votos, en suma de 3 partidos, tiene 44 congresistas de 130. Bajo ese escenario, la mayoría de los politólogos pronosticaban que ninguna de las propuestas de Pedro Castillo se llevaría a cabo si no negociaba con los partidos del centro. El presidente quería cambiar la constitución, pero los congresistas en su mayoría no lo deseaban. Esta primera confrontación se vio reflejada en la negociación por la presidencia del Congreso. Al presidente en ese momento parecía que no le interesaba en lo más mínimo, puesto que el partido de gobierno quería tener el control. Pero los partidos del centro tampoco estaban dispuestos a aceptar. Finalmente, una alianza de partidos de oposición ganó la elección para encabezar el Congreso. Tradicionalmente, el partido que gana la presidencia del país encabeza también el Congreso al inicio del gobierno, pero uno de los obstáculos de Perú Libre para encontrar consensos con los partidos en el fragmentado Congreso fue su plan de reescribir la Constitución, una promesa de Castillo y un objetivo que reiteró tras ganar a su rival Fujimori. El error político fue tal que se vería reflejado en los siguientes meses. Lo único que consiguió es unir al Congreso ante la posibilidad del cierre del Congreso. Aciertos y desaciertos. En la mayoría de los gobiernos siempre tienen aciertos, así como polémicas que ensombrecen su gobierno. En todos esos gobiernos, el gobierno de turno trata por todos los medios que las polémicas tengan el menor impacto posible. Pero ¿qué pasa cuando al gobierno de turno no le interesa en lo más mínimo? ¿Qué pasa cuando un gobierno cree que todo es un invento de la oposición? ¿Qué pasa cuando las encuestas hablan y el gobierno sigue en los mismos errores? Sobre este punto para algunos puede parecerles controversial, pero lo que en verdad importa es si la población lo cree o lo rechaza. Ante esto considero que el primer gran acierto del presidente AMLO fue bautizar su gobierno como la Cuarta Transformación, un claro mensaje de diferenciación de los anteriores gobiernos. Para simbolizar esa cuarta transformación que está encaminada por obras públicas emblemáticas y que éstas se ejecuten en el tiempo más breve posible. Algunos se preguntarán, ¿qué es la cuarta transformación? AMLO quiere situar a su sexenio al nivel de otros 3 momentos clave de la historia de México. La independencia, el movimiento armado para liberarse de los 300 años de dominio español y que tuvo lugar de 1810 a 1821. La Reforma, la guerra entre liberales y conservadores de 1858 a 1861. Tras este conflicto surgieron las leyes de reforma, entre las que destaca la separación de la Iglesia y el Estado. Benito Juárez, el personaje que más admira a López Obrador, fue el protagonista central de este momento. La Revolución, conflicto armado contra el régimen de Porfirio Díaz entre 1910 y 1917. Al final de la Revolución se promulgó la Constitución que rige actualmente en México. Al igual que estos eventos históricos, AMLO quiere que su presidencia conlleve un cambio profundo para el país. ¡Mexicanos! ¡Viva la independencia!
¡Viva! ¡Vivan las culturas del México prehispánico! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! Otro de los aciertos de AMLO que considero es su programa llamado Las Mañaneras. Buenos días, vamos a dar a conocer una información que tiene que ver con el plan de austeridad republicana del gobierno. De esta manera empiezan las conferencias de prensa que cada mañana ofrece Obrador, lo que muestra al presidente ante la opinión de la población como un presidente transparente, un presidente que supuestamente está dispuesto a responder o atender cualquier inquietud de la población. La idea ante cualquier circunstancia es controlar la opinión de las redes sociales o cualquier medio. Por su parte, el presidente Pedro Castillo, sin experiencia política y sin la más mínima idea de dónde está parado o cuáles son los límites de las instituciones, desde el primer día que juró como presidente cometió error tras error. Su primer gran error fue nombrar como premier o primer ministro al congresista Guido Bellido. Fue tan inesperada como polémica. Bellido es una figura de segundo nivel en el Partido Perú Libre, que fundó y dirige Vladimir Cerrón, quien por causas judiciales está impedido de ocupar cargos públicos en la actualidad. Ello provocó el rechazo inmediato de todos los partidos políticos, y los aliados del gobierno guardaron un silencio absoluto. El nombre de Guido Bellido no figuraba entre las apuestas para ser primer ministro, y su nombramiento resultó tan controvertido no solo por su perfil político, sino porque afronta una investigación por el presunto delito de apología al terrorismo. Incluso, algunas personalidades se negaron a jurar como ministro. Tras ese nombramiento, vino una serie de polémicas. No hay una sola semana en la que el presidente no esté involucrado en un nuevo escándalo de corrupción. Interferencia, presunta interferencia en ascensos de las Fuerzas Armadas. Hoy el diario El Comercio también trae una presunta interferencia, pero en la Policía Nacional, en donde lo estarían involucrando, ¿no? Por eso digo presuntas. Ministros cuestionados. $20,000 encontrados en uno de los baños del Palacio, no sé si está aquí cerca, pero aquí en Palacio, $20,000 al señor Pacheco. Reuniones clandestinas, dicen, presuntas, en Breña, esa es otra. Licitación sospechosa de Petroperú, 60% de desaprobación según Ipsos. Un intento de vacancia por incapacidad moral permanente fallido. Presuntos vínculos con el Movadef, que es el brazo político de Sendero Luminoso, entre otras cosas. Y cuando yo leo todo esto le pregunto, ¿usted se ve terminando su mandato? ¿Usted cree que va a terminar? Usted lo ha dicho, son sospechas. Pero en 6 meses, presidente, esto es demasiado, en 6 meses. Han pasado cosas horribles durante 200 años, mi estimado Fernando. Los únicos aciertos del presidente Castillo fue nombrar al presidente del Banco Central, así como a sus miembros. De la misma manera, vacunar para finales del 2021 al 80% de peruanos. Actualmente, el presidente Castillo está enfrentando una serie de casos judiciales. Ayer, a la hora de la cena, tengo una hija de 15 años que me decía, papá, si tienes la oportunidad de entablar una conversación con el presidente o hacerte escuchar, dile al señor presidente que dé un paso al costado. Es lo que el pueblo pide, señor presidente, con el debido respeto, señor presidente. Yo le voy a pedir a razón del pueblo que dé un paso al costado, que se convoquen nuevas elecciones, señor presidente. Pero no le vamos a permitir, señor presidente de la República, con todo respeto, que esté rodeado de los dinámicos del centro, del señor Cerrón, que ha hecho tanto daño a la región Junín. No queremos cerca del poder. Algunos politólogos pronostican que el destino de Castillo será la cárcel, considerando que Castillo había prometido ser el presidente de los cambios, cuando la derrota es victoria. Otro de los factores en contra o a favor del gobierno es la ideología de la población. Cuando el presidente AMLO llegó al poder, algo sin precedentes sucedió en el mundo de Internet, especialmente en YouTube. Un grupo de youtubers autoproclamados pro-AMLO y pro-socialistas comenzaron a escalar rápidamente en seguidores y visitas.
Recordemos que AMLO ganó en primera vuelta. Puede que eso explique su popularidad, pero a pesar de sus múltiples errores, AMLO sigue siendo aprobado por la mayoría absoluta. Eso podría explicar por qué hay una gran demanda de videos pro AMLO, porque el algoritmo de YouTube recomienda aquellos videos con más like o comentarios, y para conseguir eso hay que subir videos que la gente demanda, porque es lo que desean ver. Para aquellos que no aprueban su gobierno, han decidido conformarse con interpretarla como una de dos cosas: los seguidores de López Obrador son idiotas o han sido engañados por su discurso. Para que se haga una idea, la pandemia del coronavirus ha llenado de enfermedad, luto y dolor a cientos de miles de hogares. La violencia y el crimen han alcanzado niveles inéditos. La economía se ha desplomado y permanece en el estancamiento. Las empresas de todos los tamaños no solo han cerrado, sino que se enfrentan a diario con nuevos obstáculos para invertir. Y servicios públicos esenciales como la salud y la educación enfrentan una crisis marcada por el subejercicio de recursos públicos y deserción escolar a escala masiva. Pese a ello, López Obrador mantiene niveles de popularidad que desafían toda lógica. Algunos politólogos explican que el presidente usa la demagogia, una forma tóxica de entender y discutir los asuntos públicos que reduce todos los problemas a una confrontación entre buenas y malas personas. Otros explican que la oposición no ha sido capaz de crear un discurso que sea aceptable para la mayoría de la población. Inmersos en conflictos de interés o secuestrados por facciones internas, el PRI y el PAN no han sido capaces de explicar por qué fueron incapaces de apoyar el crecimiento de las clases medias desde 1982. Sin ninguna explicación y con una narrativa que atribuye todos los problemas a López Obrador, cada día cavan más su propia tumba política. Otros politólogos señalan que en México, así como en el resto de Latinoamérica, no hay verdaderos partidos políticos de derecha, es decir, liberales. A lo único que se han asemejado es a un modelo mercantilista, donde los políticos hacen favores a los empresarios, razón por la cual jamás han podido crear una narrativa de cambio, y que más bien la solución es seguir con lo mismo. Pero ¿qué pasa cuando gobiernas el país equivocado? Pues es eso lo que pasó en Perú, cuando la victoria puede representar una derrota. Desde un principio, la mayoría de los comentaristas o politólogos sostenían que la victoria de Castillo era gracias al antivoto, mas no por convicción. En una encuesta realizada en marzo de 2022 por la encuestadora IEP para el diario La República, a los entrevistados se les preguntó con qué ideología se sentían representados. Un 24% señaló por la izquierda, un 37% por el centro y un 39% por la derecha. Pero lo más sorprendente es que un año atrás, un 31% decía la derecha. Este crecimiento de 8% y una caída de 9% para la izquierda, muchos especialistas señalan que es un efecto del gobierno de Castillo. Cualquiera pensaría que bajo esas circunstancias el centro sería el que más crecería, pero no, el centro se estancó. Y si Perú no tuviera la capital, Lima, el país se sentiría representado por la derecha en un 40%. Esto solo quiere decir una sola cosa: el próximo Congreso, la mitad del Congreso, será exclusivamente de derecha. Posiblemente los peruanos verán este efecto en las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes del 2021. Lo que más sorprende es que un 42% de las mujeres se sienten de derecha, mientras que los hombres solo lo hacen con 36%, una diferencia de 6%. Otra de las sorpresas son los jóvenes de 18 a 24 años. De ese grupo, solo un 17% dice ser de izquierda. Esta realidad es completamente lo opuesto a cualquier realidad en Latinoamérica. Eso incluye a México. Mientras que en un 42% se muestra muy interesado en la derecha. Eso podría explicar por qué los canales en YouTube, al que podríamos considerar la oposición, tienen mayor visualización. En todas las métricas de medición, la izquierda sale desaprobado, ya sea si ésta se mide por edad o por sexo, o por condición social o por macrozonas. Incluso un Perú sin su capital, igual la izquierda sale desaprobado. Todos estos datos significan una sola cosa: en 10 años la derecha peruana será la mitad de la población. Todo eso será gracias a Castillo. Más allá de aciertos o polémicas, hay algo que a ambos presidentes los une: su pelea constante con la prensa. El presidente AMLO llegó al límite cuando reveló lo que cobra el periodista Carlos Loret de Mola, a quien también expresó como un mercenario, golpeador y corrupto. El periodista respondería diciendo: el presidente está acorralado, no sabe cómo zafarse del escándalo de la casona de su hijo, y hoy me vuelve a calumniar y encima me pone en riesgo al revelar montos inflados y falsos de supuestos ingresos. Es gravísimo, es un delito, está fuera de sí este aspirante a dictador. Pero ni esos escándalos hacen que la popularidad de AMLO se vea afectada.
mientras que el presidente Castillo no ha tenido casos tan emblemáticos y polémicos como el del presidente AMLO, pero lo que sí lo caracteriza es su nula transparencia. De hecho, solo tiene 2 entrevistas como presidente, considerados como tal. Pero el 21 de febrero, y en declaración a algunos medios locales durante una actividad pública, el mandatario dijo: "Esta prensa es un chiste", luego de que una periodista le preguntara sobre el testimonio que había brindado la Fiscalía en relación con una investigación por presuntos actos de corrupción durante su gobierno, y en la que el presidente es testigo. Algunos exfuncionarios renunciantes han denunciado que la publicidad del Estado está siendo utilizado con fines políticos. Cabe recordar que sin libertad de expresión no hay libertad de elección.